estaba poniendo una visión holística. Y digo que es una visión holística porque no, por cierto, perdón, ahí vi a don Carlos Benavides de Colombia, a Hermes Ariel Vaca de Colombia, que son buenos amigos. A ambos los respeto mucho. Con don Carlos participé en la edición de la guía de diseño de pavimentos de Colombia. Es una visión más general, pero muy amparada en el trabajo que hicimos desde la Universidad de Costa Rica para generar la guía de diseño de pavimentos de Costa Rica, que todavía no está del todo vigente, pero que muchos de sus conceptos se utilizan actualmente por el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para diseño de pavimentos, por lo menos los conceptos más importantes. Saludos a la gente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, que los aprecio muchísimo. Bueno, ahí está el título de la presentación de hoy. Ahí les dejo un poco de mi currículum, ¿verdad? Si quieren verlo luego, ahí lo tienen. Como siempre que doy estas presentaciones, ahí les dejo mi contacto. Tengo Twitter, tengo Facebook profesional, tengo LinkedIn. Pues con todo gusto, si quieren conversar, pues podemos hablar por ahí, ¿verdad? Y ya para irle dando forma a la presentación, algo que me ha tocado hablar por todos los países de Latinoamérica en los últimos 12 años. Como les he comentado a los amigos que me conocen, saben que me ha tocado estar relacionado con proyectos de diseño y de estructural y diseño de materiales entre Guatemala y Bolivia. Proyectos reales, no solo proyectos de laboratorio, proyectos de academia. Y me he dado cuenta que hay conceptos errados respecto de qué es un diseño de un pavimento. Entonces, ahí lo pongo, porque para mucha gente el diseño de un pavimento es un trámite para ganar un proyecto, es un trámite de pago, es un checklist para que me puedan pagar un contrato, es algo fácil y cajonero. Nosotros aquí a lo sencillo le decimos cajonero en Costa Rica. No tiene relación con las propiedades de los materiales, y esta es una gran deformación que tenemos los ingenieros de carreteras. Somos a veces muy buenos usando softwares, pero no entendemos de propiedades de materiales. Y ya vamos a ver que esos dos temas, el diseño estructural y el diseño de materiales, están indudablemente interrelacionados, y que es algo que depende solo de formulitas y nomogramas. Y son conceptos cerrados, ¿verdad? El ingeniero del nomograma, permítame decirle a todos y todas, ya pasó a la historia. Estamos en otro momento de la historia del diseño de pavimentos, mucho más avanzado que esto. El diseño moderno de pavimentos no es solamente enfocado en determinar espesores. Y todos los que hemos diseñado por AASHTO 93, a mí me toca hacerlo todavía, porque hay países, en cuenta Costa Rica, en algunos de los contratos, donde exige AASHTO 93. Entonces, ¿qué es lo que diseñamos? Espesores, y en el mejor de los casos se hacen verificaciones mecanicistas. Pero lo que ya no, llegar solo a los espesores, como los pongo en la figura de la izquierda, no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es poder predecir el desempeño del pavimento. Ver cómo se va a comportar ante distintos deterioros. Y eso es algo que es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Entonces, históricamente, tenemos y requerimos un cambio de paradigma. Originalmente el diseño estructural y el diseño de materiales, no solo el diseño de mezcla, estaban rotos. Entonces el que hacía el diseño estructural no le importaba qué era lo que pasaba con su material, y el que diseñaba el material no le importaba lo que hacía él, o qué venía, o qué propiedades se querían en el diseño estructural. Y no solo eso,
sino que hay un enlace roto con lo que pasa en el campo. Ahora que veía a un buen amigo hondureño saludando, Oscar Moncada, que es un ingeniero que aprecio mucho y que respeto mucho por su conocimiento y acuciosidad. No puedo decir el proyecto por un tema de ética, pero tuvimos problemas serios y tuvimos que ir a una mesa donde ya no solo hay ingenieros, sino hay abogados, políticos, administrativos, porque hubo un diseño estructural, hubo un diseño de materiales que cuando lo evaluamos en campo no tenía nada que ver lo que estaba construido con lo que se diseñó. Y eso genera problemas en contratos que en carreteras generalmente son problemas millonarios. Entonces, quiero que entiendan que vamos a ir desmenuzando esta serie de ideas hasta caer en los temas ya más aplicados, más técnicos, que están al alcance de la mano del ingeniero diseñador hoy día para diseñar pavimentos. Pero hay una máxima. El buen ingeniero de carreteras tiene que saber muchísimo de diseño estructural, pero tiene que saber muchísimo de diseño de materiales. Tiene que saber cómo interpretar las propiedades de un material para poderlas introducir en su diseño. Entonces, actualmente todavía sigue rigiendo el diseño empírico. Eso lo sabemos. El estado de la práctica es el mecánico empírico, que todavía no está completamente establecido en Latinoamérica. Recuerdo un esfuerzo en Colombia de hace unos 18 años en el tema del método racional de pavimentos, muy bien establecido, que de repente desapareció, y hace unos 5 años invirtió el INVIAS $1 millón para generar otro modelo más apegado al estilo americano, que tampoco trascendió, ¿verdad? Hay el antiguo, de más atrás, hay un método mecanístico mexicano que funcionó bastante bien por muchos años. Sin embargo, nos seguimos encontrando con que la gran tendencia sigue tendiendo a esposar Ashton 93, y el estado del arte, pues en algún momento será algo completamente mecanicista, como lo estudiamos en mecánica del sólido 1 y 2, etcétera, pero que no es la realidad. El mecánico empírico, que es lo ideal de este momento, implica un análisis mecanicista de la estructura para generar esfuerzos, deformaciones, defecciones, escogiendo los módulos elásticos adecuados, y la parte empírica es ver cómo voy a proyectar o cómo convierto esas respuestas en deteriores. Entonces, hay distintas formas de asociar una respuesta del pavimento a un tipo de deterioro. Entonces, por ahí vamos cimentando las ideas de la presentación. Como decía, hoy sigue dominando el diseño empírico. Aquí hay un experimento maravilloso, extraordinario de los años 50, la pista de escala real de la AASHTO, bueno, en aquel momento se llamaba AASHTO, en Ottawa, en Illinois, que sirvió para calibrar la guía de diseño de los Estados Unidos que muchos países emulamos. Por supuesto, en Europa no se hizo la emulación del todo, y más bien en otros lugares descollaron métodos de diseño muy buenos, como en Nueva Zelanda, en Australia, y a mí particularmente, por todo el tema de ensayos acelerados de pavimentos, siempre me ha gustado y me ha motivado mucho los métodos de diseño de los sudafricanos, basados en ensayos acelerados de pavimentos, que son otro tipo de ensayos, son otras ideas, pero que algunos investigadores de pavimentos en el mundo hemos asumido. Entonces, lo que ha regido es este método empírico, pero desgraciadamente con AASHTO 93 hay una tendencia a sobrediseñar. A mucha gente eso no le da ningún tipo de estupor, no le preocupa, pero cuando uno ve los costos de un pavimento, reducir ese factor de seguridad que trae implícito AASHTO 93 es importante. Las siguientes láminas que tengo no son mías, yo debo ser cuidadoso en reconocer de dónde las tomé. Se las tomé al doctor Matt Winsack, que es buen amigo personal de hace
unos 10 años ya, 11 años. Y él las dio, parte de estas slides, las 5 que siguen, en el SILA de Río de Janeiro del año 2011. Y ahí puse 2009, pero no es 2011. Donde él trató de generar una guía, un proyecto latinoamericano para generar una guía de diseño que al final no trascendió. Pero entonces empezamos a hablar del costo de un pavimento respecto de la capacidad estructural, ¿verdad? Cómo hay los costos iniciales, que es ese I sub C, el initial cost en inglés, que por supuesto, entre más resistencia o capacidad estructural ocupo, pues más es el costo, ¿verdad? Pero también vemos cómo el mantenimiento rutinario, la rehabilitación y los costos del usuario también descienden entre mayor es la capacidad estructural que tengo de un pavimento. Pues reduzco los costos de operación vehicular, que están muy relacionados con el IRI también, ¿verdad? Y por supuesto las demoras, particularmente en el tema de las rehabilitaciones, que desafortunadamente muchos de nuestros proyectos no son tomadas en cuenta. Entonces vean qué interesante. Bueno, hay una foto en el ANAME se contrató al doctor Witsack. Tuve la oportunidad cuando yo estaba dirigiendo el PITRA en el ANAME, de contratarlo para un trabajo especial en el ensayo de módulo dinámico, y ahí está una de las 3 o 4 visitas que hizo aquí con la doctora Claudia Zapata, que es una doctora colombiana muy reconocida que desarrolló todo el tema de materiales granulares y suelos, y también la parte de clima de la guía de diseño actual de los Estados Unidos. Entonces vean qué interesante. El costo del ciclo de vida del pavimento respecto de la capacidad estructural tiende a tener un óptimo. Y como dice ahí, ese óptimo uno lo encuentra teniendo o haciendo un ajuste constante de las entradas en el diseño. Lo que uno busca es un costo de ciclo de vida, incluyendo todas las labores de mantenimiento o de rehabilitación, lo más bajo posible. Ahora, ¿a qué costo sobrediseñamos? Ya vamos aquí en esta otra filmina viendo que dependiendo del tráfico, así va a ser el costo, ¿verdad? O sea, entre mayor tráfico, mayor costo, porque requiero mayor capacidad estructural, pero también tengo un óptimo, ¿verdad? Eso es muy importante verlo, y ahí se nota para tráfico bajo, tráfico moderado y tráfico alto, ¿verdad? Entonces, ya vemos que hay un óptimo de costo, pero que depende mucho también del tipo de proyecto que tengo. ¿Qué pasa si tengo un diseño inadecuado? Un diseño que no me da. Entonces yo tengo un valor objetivo que es mi óptimo, pero estoy subdiseñando, entonces voy a tener una pérdida muy importante, porque la capacidad estructural que necesitaba es muy inferior a la que el pavimento, a la que el objetivo, a la que tengo como meta. Pero ¿qué pasa también si tengo un sobrediseño? Entonces, tengo una capacidad estructural muchísimo más alta, todo el mundo está contento, qué bueno, este pavimento va a durar mucho más, pero realmente estoy perdiendo costo de ciclo de vida, ¿verdad? Porque el diseño es inadecuado. Pues ahí, ¿verdad? Es donde tenemos que tener cuidado para no sobrediseñar el pavimento. Entonces vean los dos extremos. Hay problemas, que era la lámina anterior, por subdiseñar, ¿verdad? Pero hay problemas también por sobrediseñar. Y el problema en general de Ashton 93 es que tiende a ser muy disperso, y para compensar eso tiende a sobrediseñar. Entonces, las consecuencias económicas de un diseño inadecuado es que puede ser muy inadecuado por la parte inferior, o sea, me va a fallar previamente, o muy conservador, pero un costo mayor para el dueño del proyecto, que generalmente es la sociedad, que paga con sus impuestos los proyectos viales, o incluso modernamente, pues inversores privados de distintos pavimentos. Entonces,
La desviación del objetivo real de diseño nos va a provocar pérdidas económicas muy importantes. Entonces, el diseño empírico, y ojo que estas láminas de nuevo son del doctor Witzak. Recuerden que el doctor Witzak desarrolló la guía de AASHTO 72, la del AASHTO 76, la del 86, la del 93 también. Y por supuesto la guía ya, la MPDG, la del 93 para atrás son empíricas, ¿verdad? Y vamos a decirlo, con algún sesgo hacia los materiales asfálticos. Por eso es que tiene que salir una guía intermedia, que es la guía del AASHTO 98. Pero vean qué interesante, cómo la variación de tener mucha dispersión en el diseño, que es lo que el doctor Witzak aquí llama diseño empírico, nos genera esas áreas coloreadas en negro, ¿verdad? Que es lo que me genera perder mucho, o tener pérdidas en el costo del ciclo de vida. Si me acerco más y disminuyo la variación, o sea, tengo un diseño más preciso, pues tengo menos pérdida. O si llego a un ideal, que es un diseño adecuado, el que es empírico mecanicista, vean la desviación, que es la curva azul, que en este caso es como una distribución normal, es muchísimo más pequeña. Tengo mucho más conocimiento de la variabilidad de mis parámetros y por lo tanto las pérdidas por un diseño inadecuado son muchísimo más bajas. Entonces, por eso les hablaba de un tema holístico. Entonces, ¿cuánto pierdo yo? Entonces, aquí tiene que ver, esta es la importancia económica de la metodología actual de diseño de pavimentos en el desempeño. Entonces, si es un método empírico, probablemente la pérdida de ciclo de vida o costo del ciclo de vida va a ser mucho más alto. Si uso un método intermedio, pues voy a disminuir esas pérdidas, y si en algún momento hubiera un diseño completamente mecanicista, o sea que yo conozco todas las propiedades, tengo incertidumbres mucho menores, etcétera, pues la pérdida es mucho menor. Entonces, esto es importante tenerlo claro para los otros, como un fundamento conceptual para lo que viene ahora, que es ya el enfoque de por dónde anda el diseño mecanicista hoy día. Entonces, hay algunas variables que llamamos variables de entrada, que es clima, materiales, carga y, dentro de materiales, las propiedades del suelo de su rasante. Y aquí vamos a ver algo que es un cambio de paradigma. Vean donde dice estructura. La estructura del pavimento con sus espesores ya no es el final de mi diseño. Es un paso intermedio que yo me doy con algún, puede ser experiencia, puede ser AASHTO eventualmente, 93, o con algún método, y de ahí determino mediante una modelación la respuesta del pavimento. Ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Acumulo daño mediante una función de transferencia y encuentro a través de la función de transferencia, perdón, el deterioro. ¿Cuál deterioro? Algún deterioro, sea fatiga, deformación permanente. Pero aquí vemos el cambio de paradigma, que es que la estructura ya no es la parte final donde termino. ¿Dónde termino? En la predicción del desempeño. ¿Qué parte es mecanicista? Hasta donde tengo la determinación de la respuesta del pavimento. Claro, trae incertidumbres de atrás, pero son cálculos mecanicistas. Aunque la modelación de clima tiene un poco de probabilístico, etcétera, pero si hago un diseño muy bien hecho, la variabilidad que llevo hasta el cálculo de las respuestas es relativamente baja. Donde tengo que tener mucho cuidado es en el cálculo de los deterioros a través de las funciones de transferencia, que ahí es donde tenemos muchas diferencias nosotros con los modelos que se desarrollaron en Estados Unidos. Igualmente con los espectros de carga. Ya podemos identificar desde esta lámina algunas diferencias
entre utilizar a ciegas la guía MPDG de los Estados Unidos o como se llame ahora, porque ustedes saben que ha tenido un montón de nombres, porque el clima no es igual, porque tenemos otros materiales, porque la distribución de carga es diferente, incluso los carros que hay, los vehículos en Latinoamérica son diferentes. Hay países de Latinoamérica que tienen 30, 32 tipos de vehículos, mientras que la guía de Estados Unidos especifica unos, me parece que eran 14. Y para no durar más, les comento que el trabajo que contraté o que contratamos para hacer al doctor Huitzacaya en el año 2011-2013 era para determinar por qué el modelo de módulo dinámico de mezclas asfálticas para Costa Rica era diferente al de Estados Unidos. Pues yo recuerdo encontrarme al doctor Huitzac en varios TRBs, que fue lo que nos hizo llegar a la reunión en Río. Y él me decía, Luis Guillermo, no puede ser, si yo tuve 3.500 muestras para calcular mi módulo, mi modelo, y vos usaste 10 mezclas, pero después de analizar, el doctor Huitzac dijo, en efecto, el modelo generalizado para Estados Unidos no funciona para las mezclas en Costa Rica y yo extrapolo para otros tipos de mezclas. Igual me tocó calcular un modelo para mezclas de Nicaragua y no compagina. Ni siquiera compagina bien con las mezclas de Costa Rica. Igual en una tesis de maestría lo hice para Nicaragua, para mezclas de Nicaragua, y las fatigas de las mezclas de Nicaragua eran muy diferentes a las de Costa Rica y a las que uno esperaría, digamos, de que salgan de Estados Unidos. Pues les voy a presentar aquí dos diagramas que me tocó hacer. En algún momento uno está publicado en un proceeding del SILA. Ahí tenemos claras las variables de entrada. Está el tráfico. Por supuesto, los ejes equivalentes en su forma tradicional no los vamos a perder tan fácil y ya les voy a decir un poquito de eso. La tendencia es a ir a espectros de carga, ahorita hablo de eso. En cuanto a modelación del clima, tenemos que tener perfiles de temperatura, precipitación, cálculo de saturación de suelos. En materiales rescato un aspecto que ahorita vamos a ver, que es la caracterización dinámica. O sea, nosotros no podemos o no debemos usar ensayos de carga constante para modelar pavimentos. No es lo ideal. Tienen que ser ensayos de carga dinámica porque ese es el fenómeno que tenemos. Es un fenómeno distinto. No es un fenómeno de falla por fluencia, es un fenómeno por falla por repeticiones de carga, que nos genera deformación permanente, que nos genera fatiga, que nos genera ciclos histeréticos dentro del comportamiento del material, liberación de energía, disipación de energía y daño. Es muy diferente. Luego están las propiedades del suelo, que también hay que caracterizarlas con ensayos dinámicos. Luego hay modelos de análisis que ahorita vamos a ver. Hay muchos modelos de análisis. Está la teoría multicapa elástica, que en lo personal me tocó desarrollar un software en el ANANE que es bastante bueno, el VitraPave, donde se pueden modelar hasta 40 capas. Pero hay muchos. Yo recuerdo cuando yo llevé pavimentos allá por el año 97, que era un chiquillo todavía, que ya usábamos un software que se llama el Elsim 5. Y hay muchos software. Ustedes pueden enumerar un montón. Se puede utilizar elemento finito. Pueden usar teoría lineal viscoelástica. Ahí está el ViscoRoute de nuestra buena amiga Armelle Chabot de Francia, o el 3D Move de un ex profesor mío de Nevada, el doctor Rashid Artan. El tema es que podamos determinar las respuestas, que ahí están, esfuerzos, deformaciones y deflexiones, de la mejor manera, con base en todas las variables de entrada calculadas, ojalá, de la mejor manera. Y ahí entramos en la parte más espinosa, más pantanosa del diseño estructural ME, que son las funciones de transferencia. O sea, cómo calculamos nosotros esas funciones, de dónde vienen, de dónde las tomamos, es todo un tema. Está el algoritmo, que ya ahorita se los muestro en la próxima filmina, y vamos a hablar un poco de la jerarquía a la hora del diseño, ¿verdad? Entonces ahí está. Esta parte de esta filmina se la tomé también al doctor Huitzac, es tan particular. Porque Huitzac, siendo él el que desarrolló la guía MPDG, desde muy antes de que saliera ya las versiones que hemos usado todos y todas, ya él decía que en Latinoamérica y en general en otros lados era muy difícil utilizar la guía sin
hacer ciertas implementaciones. ¿Por qué? Porque la guía de Estados Unidos pues tiene estaciones climatológicas de Estados Unidos y Canadá. Una vez me tocó hacer una adaptación para el clima de Bogotá con la guía, pero es el clima nada más. Las funciones de transferencia no están calibradas para ese clima. Aquí les decía, el tráfico, el MPDG solo aplica para 13 categorías de vehículos. Entonces ahí yo recuerdo hace 10, 12 años diciendo a la gente, no, pero yo puedo asimilar que tal vehículo es este y que este otro que está en la guía es el mío. Ahí ese tipo de supuestos generan diferencias. Me tocó hacer mucha investigación sobre presión de vehículos con una celda de carga especial con cientos de micro balanzas y que hicimos modelos en 3 dimensiones, que lo presenté con el doctor José Pablo Aguiar en Qatar hace un par de años. Y entonces uno entiende que no es igual, es difícil hacer este tipo de extrapolaciones. Los materiales tenemos características distintas, ¿verdad? Y bueno, el clima también, no es lo mismo estar en el altiplano andino. Ahora que veo amigos de Bolivia, de Perú, siempre que doy conferencias allá yo les digo, ¿quién va a investigar el efecto de la radiación del sol a alturas de más de 3.500 metros? Eso existe poco en el mundo. Entonces, ¿quiénes lo van a hacer? Tienen que ser amigos de Bolivia y de Perú. Hay un tema de costo de software, que sabemos que el costo del software es bastante caro. Y los modelos de análisis dentro del software son una caja negra, que les digo, aunque uno confíe, tiene que estar muy seguro. Igual me ha tocado hacer comparaciones entre software de multicapa elástica y las soluciones no son iguales siempre, ¿verdad? Siempre hay diferencias, entonces uno tiene que tener cuidado. Y ahí les presento el algoritmo. Este algoritmo sí lo diseñé yo y fue el que usamos de base para la guía de Costa Rica, donde se habla de 2 niveles de entradas. El nivel 1 es el full extra, por decirlo así. Ahí hace uno todos los ensayos mecanicistas, hace espectros de carga, tiene perfiles de humedad y temperatura en el clima, en materiales, todas las propiedades dinámicas. Y un nivel 2, donde en tráfico utiliza ejes equivalentes, en suelo ciertas propiedades lineales y correlaciones, en clima usa datos promedio de precipitación, temperatura, y para materiales correlaciones. No hablo aquí de diseño de bajo volumen. El diseño de bajo volumen es otra cosa, tiene que ser un capítulo aparte que a veces no es bueno darle tanta opción al diseñador para generarlo. Me gustó mucho cómo quedó el de la guía de Colombia. Me parece que don Carlos y el grupo que hizo ese trabajo, hizo un muy buen trabajo, don Carlos Benavides. Entonces ahí les recomiendo, y no es porque yo haya sido el consultor internacional, fue trabajo de ellos, pero me parece que hicieron un buen trabajo en la parte de diseño de pavimentos de bajo volumen. En modelos de análisis, en nivel 1, para pavimentos rígidos o flexibles, uno hace todo lo más fino, elemento finito para pavimentos rígidos, por lo menos multicapa elástica para varias capas en distintos, dividiendo cada capa en distintas subcapas en pavimentos flexibles. Determinamos las respuestas, esfuerzos, deformaciones y deflexiones, que es el corazón, por eso lo puse en el centro, y de ahí determinamos el daño. Lo que vamos a introducir dentro de los modelos de deterioro o las funciones de transferencia es el parámetro de daño, que ahí dice, ¿verdad? Entonces ahí uno trata de predecir el desempeño y uno ve si el diseño cumple con un estándar, no sé, que el IRI al final de la vida útil sea menor que 3, y si no nos cumple, pues nos devolvemos, ¿verdad? Salen cosas muy interesantes, no es nada más de meter espesores. Supongo que lo han visto, los que están estudiando pavimentos, pero entre más espesor de mezcla asfáltica le meta uno a la carpeta, mucho más propensión a la deformación permanente hay. Entonces, es un trade-off, hay que diseñar con mucho cuidado, ¿verdad? No es nada más de sobrediseñar cuando uno utiliza esta metodología. Los aspectos que hay que analizar, ahí dice maquiavélicamente líneas de investigación. Bueno, en el ANAME, en la época en que yo estaba a cargo de eso, estudiamos todas esas líneas de investigación. Para generar la guía de diseño de pavimentos TICA, debimos haber hecho por lo menos 70 tesis de licenciatura y unas cuantas de maestría.
donde se analizaron métodos de diseño de pavimentos. Por eso es que yo les digo que siempre he estado enamorado de los métodos de Sudáfrica, me encantan. Una línea de investigación en materiales asfálticos, una línea de investigación en concreto, una línea de investigación en granulares, otra en suelos, todo un tema de análisis de clima, que esta parte la había desarrollado el doctor José Pablo Aguiar, análisis de carga, donde teníamos a varias personas, un muchacho que acaba de terminar su doctorado, Gustavo Badilla, también don Edgar Camacho, don Eliezer Arias, calibración de modelos de desempeño, que en eso ayudó mucho en algún momento los doctores Adriana Vargas Norbeck y Fabricio Leiva Villacorta, TICUS, hoy ya están en el ENCAT, en Alabama, y modelos de análisis y códigos de software, que siempre tuvimos una persona experta en software con buen background de ingeniería civil o ingeniería mecánica. Hoy día, si todavía están en la nave, porque no sé, estaba un ingeniero extraordinario, Piero Lorent, también un ex asistente mío, Christopher Trejos, que terminó su maestría en Nevada y ahora trabaja en Estados Unidos, que también fue el que ayudó a hacer el software que se hizo para Colombia. También Francisco Rojas, un físico ingeniero mecánico. Entonces, sí se necesita cierto conocimiento de cómo hacer códigos de diseño para hacer eso. Los niveles jerárquicos, como ya les había dicho, un nivel 1, full extras, un nivel 2 con modelos de regresión calibrados para el país y un nivel 3 que es para pavimentos de bajo volumen, que es otra cosa y hay que manejarlo con mucho cuidado. Mucha gente comete el error de diseñar pavimentos de bajo volumen por AASHTO 93 y le da súper sobrediseñado el pavimento. Y tengo un caso aquí en Costa Rica de hace 3 semanas, donde lo enseñaron unos amigos, donde alguien diseña un pavimento para una zona costera muy lejana por la que pasan 3 carros por día. Estoy, por supuesto, exagerando, pero no pasa nada de carros, y estaban exigiendo poner 10 centímetros de mezcla asfáltica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que calibrarse, ¿verdad? Tiene que tener sentido común. Entonces, para ir aterrizando las variables, tráfico. Los ejes equivalentes van a seguir particularmente para nivel 2. Ahora, y se los digo porque esto me lo dijo Jeff Rosler, el gran experto en pavimentos de concreto de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Los ejes equivalentes, y eso es algo que ya yo había descubierto en una tesis, los ejes equivalentes siguen siendo muy buenos para diseño de pavimentos rígidos. Idealmente, si uno tiene los factores de carga calibrados para su región, ojalá para su proyecto. Lo ideal, si seguimos usando ejes equivalentes, es calibrar los factores de carga para el proyecto, que eso es muy sencillo de hacer. Es una inversión muy baja para el impacto que pueden tener en un proyecto, y no les quiero hablar de los casos de concesiones en Latinoamérica que empiezan a tener fallas estructurales después de 2 o 3 años porque no se dieron a la tarea de hacer la encuestita de carga para tener factores de carga calibrados para ese proyecto. Y ha pasado, y no voy a decir los países porque me da pena, a todos nos da pena eso, no nos gusta. Y posteriormente, por supuesto, vamos a llegar a los espectros de carga. Aquí les traje un ejemplito rápido de espectro de carga. Esto es un espectro de carga para la ruta San José Limón en Costa Rica, que es la ruta de mayor tráfico pesado que tiene el país. Ahí se ve la información de carga de una estación de pesaje, donde viene cada vehículo clasificado, cuánto es el peso que llevaba cada eje. Aquí tenemos un camión que nosotros le llamamos un T3S2, que es el tráiler de 18 ruedas. Ahí abajo está el camión C2, que es el camioncito usual que tenemos en carga en Latinoamérica, pero que habitualmente anda sobrecargado. Ahí tenemos los ejes y la carga que van cada eje, el eje simple, los 2 ejes tándem. Igual para el C2, el eje simple que va adelante y atrás que va con un eje dual, ¿verdad? Con doble llanta, con el peso de cada uno de esos ejes. Y con base en eso, aquí me estoy brincando más pasos, porque no puedo hablar de todo el detalle. Llegamos a esto que es un espectro de carga, donde tenemos en un lado la frecuencia en que aparecen ciertas cargas para cada vehículo. Aquí tenemos el vehículo T3S2. Uno puede tener un espectro de carga para los principales tipos de vehículos. En Costa Rica son 5.
T3S2, T3S2, S3, el C2, el C3 y me falta uno, pero son 5 tipos los principales. Y eso es un espectro de carga. Hacia eso que estoy marcando ahí es lo que vamos, pero de nuevo recalco, para pavimentos rígidos, los ejes equivalentes siguen siendo una muy buena alternativa. Los ejes equivalentes usuales. En materiales, ¿qué tenemos que rescatar? Y ahí les pongo 3 equipos. Ensayos dinámicos. Como dicen los abogados, eso es una condición sine qua non. Evaluación de campo con deflectometría de impacto necesariamente. Con IRI, con láser, por supuesto. Y en un nivel 2, correlaciones. Ahora, ¿qué propiedad de diseño? Ya no vamos a hablar, aunque podemos decir que son módulos elásticos, en realidad lo que vamos a utilizar son valores resilientes, o sea, propiedades que son determinadas ante cargas dinámicas, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad de diseño. Pongo subliminalmente esta imagen, que es una imagen muy conocida, por lo menos para los que estudiamos en los Estados Unidos. Denme un segundito que voy a mutear porque si suena mucho ruido. Les agradecería si pueden mutear sus teléfonos. Silenciar a todos. Ok. Ok. Esto es una imagen subliminal, ¿verdad? De un ensayo resiliente usual, donde sabemos que tenemos que aplicar carga y al principio el material, mientras se va acomodando, por decirlo en términos sencillos, se deforma más hasta que se estabiliza la respuesta. Eso es lo que se llama la deformación resiliente, ¿verdad? Eso es lo que se llama la deformación resiliente. Y entonces, en mezcla asfáltica en caliente, estamos hablando de que el gran ensayo es el módulo dinámico. Ahí presento una configuración típica de módulo dinámico a compresión uniaxial. Si usted habla con mi buena amiga Silvia Caro de Colombia, ella lo prefiere a la tracción. Eso es otra forma de hacerlo, parece que es lo que se está... hay varios años en que gente prefiere hacer esto, igual el Bedi Benedetto de Francia. Yo lo sigo haciendo a la compresión uniaxial simplemente porque es más fácil. Esa curva maestra, ahí está, es una curva que yo mismo hice personalmente. El ensayo lo hice yo hace algunos años. Y como dice ahí, o ahí se ve, la frecuencia está relacionada con la velocidad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a esa temperatura de referencia hay un montón de posibilidades de módulo dinámico. Y esto es para que se nos olvide que todos los ensayos se hacen a 21 grados o 25 grados, o todos los diseños. Hablando igual con Witzak hace muchos años, él me decía que lo que se quería era medir las propiedades a temperaturas donde uno pudiera tocar y manipular la muestra más fácilmente. Pero uno no puede diseñar un proyecto, y tengo otro caso de Honduras, con mi buen amigo Oscar Moncada, donde el pavimento es diseñado a 21 grados Celsius, pero que la temperatura promedio de ese pavimento en la mezcla asfáltica siempre estaba mayor de 38 o 40 grados. Entonces uno tiene que seleccionar su propiedad de diseño, en este caso el módulo de la mezcla asfáltica, a la temperatura típica del proyecto. Eso es otro cambio de paradigma que podría parecer muy sencillo, muy lógico, pero que uno no encuentra en los países todavía. Luego, si uno no tiene o no va a hacer el ensayo en módulo dinámico, pues puede tener un módulo genérico de módulo dinámico, como el que está ahí abajo, que es parecido al de Witzak, pero esa es la ecuación que se calibró para Costa Rica hace unos 10, 8 años. Por ahí hay otras versiones, pero es más o menos de esa forma, donde si uno tiene la volumetría, la granulometría, el contenido de asfalto, pues puede determinar el módulo dinámico
a cierta frecuencia. La frecuencia generalmente de diseño del proyecto que puede ser 60 o 90 kilómetros por hora. Claro, si usted va a diseñar un pavimento donde usted sabe que van a pasar camiones a 10 kilómetros por hora y que la temperatura en el pavimento, en la mezcla asfáltica, es de más de 50, pues buscará la curva maestra que se ajuste para esas condiciones, ¿verdad? O con eso es muy importante. Ecuaciones de fatiga en mezcla asfáltica calibradas, que en nuestro caso usamos la viga de fatiga de 4 puntos. En otros países, particularmente como la mitad de los amigos de Colombia usan el modelo trapezoidal, y en Brasil todavía hay como un 15% de gente que utiliza el trapezoidal, pero la tendencia ya en Brasil es utilizar la viga de 4 puntos. Hay otros ensayos, el SCB, etcétera, que son muy buenos también. Y además de este ensayo de fatiga, la calibración a campo, que en el caso de Costa Rica se hizo a través del Heavy Vehicle Simulator, ¿verdad? Y se calibró ese modelito que está ahí de fatiga en función de la deformación, atracción y el módulo dinámico. Y también se va a calibrar o se está calibrando con base en secciones de campo que en un rato les voy a mostrar. En deformación permanente de materiales asfálticos, sin duda, los ensayos de CRIP o los ensayos triaxiales repetidos. Igual es una imagen de un ensayo que hice yo cuando yo estaba en Nevada hace unos 15 años, 14 años. Ahí está un frame original del ensayo, un setup, el que está arriba, como una olla de presión de aluminio. Hoy día sabemos que las cámaras son de plástico, mucho más bonitas y se ven desde afuera. Y ahí está cómo queda la probeta después de hacer el ensayo. La idea es relacionar eso con lo que pasa en campo. De nuevo, en Costa Rica lo hicimos con los tramos a escala real en el HUS. Para concreto, necesariamente ocupamos un modelo de fatiga. Ahí les muestro un modelo de fatiga para laboratorio. En Costa Rica generamos 4 en esa máquina universal MTS que ven en la foto. Esa fue de una tesis de una muchacha, Sukti Monge. La hicimos en el año, me parece, 2012, 2013. Y hemos seguido con varias tesis al respecto. Todavía no las hemos calibrado en cuanto al factor de ajuste laboratorio-campo, pero es necesario hacer en concreto también estudios de este tipo y generar un modelo como el que acabo de mostrar ahí. Para materiales granulares y suelos, necesariamente hay que hacer el ensayo triaxial con el ensayo triaxial dinámico, con base en los últimos protocolos de la AASHTO, que tienen un montón de estados de esfuerzos, y generar un modelo como el que está ahí, el modelo universal. A mí particularmente me gusta el que desarrolló Errol Tutuluer en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, o tener correlaciones para sacar el módulo de resiliencia como función del CBR. Hay algunos países en Latinoamérica, en Costa Rica hay varias correlaciones, en Colombia hay muchas, me parece que ellos desde el principio del año 2000, finales de los 90, ya tenían un montón de investigación en este tema, porque utilizar las ecuaciones de módulo de resiliencia en función del CBR de otros lados no siempre es lo mejor. Entonces, lo ideal es generar las propias, pero de nuevo, ese módulo de resiliencia no lineal que está ahí, ¿verdad?, que depende del esfuerzo octaédrico, el esfuerzo cortante octaédrico y del módulo bruto, que son cantidades de la mecánica muy conocidas. Ese valor es el que me va a dar a mí el módulo de diseño para cada capa del pavimento. Y particularmente en materiales granulares y suelos es bueno tener un algoritmo que me divida por lo menos en 3 o 4 capas, cada una de la base, la subbase del suelo, para saber exactamente cuánto es el módulo que realmente está trabajando en esas capas. Y eso hay que hacerlo por un proceso iterativo. Esa es una idea, recuerden, carga cíclica. Pues aplico esfuerzo cíclico y determino cuánto es la deformación resiliente o recuperable. Y con base en eso calculo pues, la cantidad que es, todos la conocemos, que es el módulo de resiliencia. Puedo poner ahí igual a E, ¿verdad?, módulo elástico, que es el esfuerzo desviador entre la deformación resiliente. Lo recuerdo por si alguien no se acordaba de esto. En materiales estabilizados con cal, con asfalto espumado,
aditivos líquidos para suelos, lo que hemos recomendado muchas veces es utilizar el módulo de resiliencia a la tracción indirecta, que es un ensayo muy sencillo de hacer, pero nos da de nuevo la propiedad de diseño. Sabemos que generalmente estos materiales se comportan de manera lineal, no como los anteriores, los granulares y suelos sin estabilizar, que son muy no lineales, o son no lineales y a veces muy no lineales. Y el módulo de resiliencia de la reacción indirecta es un buen ensayo para este tipo de estabilizaciones. En cuanto a temperatura ambiental, les decía, hay que determinar la temperatura a distintas profundidades de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Usar los modelos de Sharp, los del LTPP, los del MEPDG y convertir la temperatura del aire en temperatura de mezcla asfáltica y ver los perfiles. Y eso, por ejemplo, ese gráfico que está ahí, es por diferencias finitas. Es para Costa Rica. Entonces, Costa Rica es un país tropical donde las diferencias de temperatura son mínimas. Pero si usted está, por ejemplo, en el altiplano, cuando uno habla con los ingenieros de allá, dicen, en un mismo día podemos tener gradientes de temperatura muy severos. Pues uno tiene que ver cómo incorpora eso en su diseño. Lo mismo pasa con los factores de humedad. La saturación, que es tan importante como un factor de corrección dentro de los modelos de materiales granulares y suelos, uno tiene que ver cuál es la saturación típica. Entonces, calcular algún perfil. En Costa Rica sí hay muy marcadas dos estaciones. Yo siempre molesto o vacilo con eso. Yo digo que tenemos una estación donde llueve mucho y una estación donde llueve demasiado. Entonces, un saludo a doña Jennifer Villanueva, exalumna mía de maestría de Nicaragua. Entonces, es necesario encontrar los factores de saturación para corregir el módulo de resiliencia del material granular y del suelo. De todo, vamos a ver, de cada slide que he presentado aquí, particularmente después de la introducción, de cada slide les puedo decir que hay, en mi caso, me ha tocado desarrollar muchas tesis. No solo a mí, al grupo que yo coordinaba con Aguiar, con el muchacho que les decía Eliezer, otras personas. Pero de todo esto hay mucho escrito que podrían analizarlo. El modelo de análisis, como les decía, multicapa elástica, necesariamente para las losas de concreto tiene que ser elemento finito. La MEPDG corre por detrás el ISLAB, que para mí es el software más poderoso de elemento finito de pavimentos, que desgraciadamente creo que ya no está en el mercado. Para pavimentos flexibles con multicapa elástica está bien, aunque si las velocidades son muy bajas, puede hacer que sea mejor utilizar viscoelasticidad lineal, que como dice ahí, son los casos especiales de mezcla asfáltica. ¿Cómo calculamos el daño? Como les decía ahora, es daño incremental. El daño incremental no toma en cuenta que el módulo va cambiando en el tiempo. Y está el daño incremental recursivo, que sí, en cada momento de la modelación de la vida del pavimento, toma en cuenta que el módulo va cambiando porque el pavimento se va a deteriorar. Eso ustedes, aquí no incluí gráficos por un tema de tiempo del HVS de la NAMI, pero ahí usted ve cómo los módulos van bajando con el tiempo, irremisiblemente. ¿Quiénes han tomado en cuenta esto en sus métodos de diseño? Los sudafricanos. Y también los californianos por influencia de los sudafricanos, ¿verdad? Sigamos. Entonces, el modelo de análisis de una manera muy fina me tiene que dar las respuestas, que son los esfuerzos, las deformaciones y las deflexiones. Y en las funciones de transferencia hay varias cosas que uno puede hacer. Si uno no tiene nada, úselas del MEPDG, calcúlelas. Si uno no tiene nada, porque tampoco usted va a inventar su diseño, ¿verdad? Usted úselo del MEPDG. Hay algunos países que han calibrado
daño o modelos de deterioro con base en mediciones reales en campo. Por ejemplo, Chile, recuerdo a Rodrigo Delgadillo y a Carlos Barr de la Universidad Federico Santa María, que hicieron una calibración al respecto hace unos 8 o 10 años. Buen trabajo. En el ANAVE, o en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, creamos funciones de transferencia con base en los datos del ensayo acelerado de pavimentos con el Heavy Vehicle Simulator, como dice ahí, con bases de datos e instrumentación. Y aquí tenemos esto, ya hemos hablado de materiales, de clima, de estructuras, de respuesta, y ahora hablemos un poquito, ya para finalizar, de las funciones de transferencia o acumulación de datos. Pues el daño, hasta ahí todavía el cálculo es mecanicista, y a través de las funciones de transferencia, entonces yo empiezo a predecir deterioros. Les doy un ejemplo, en Costa Rica, todos esos puntos rojos son secciones de análisis para calibración de deterioros adicionales a lo que se está haciendo en el ensayo a escala real acelerada, que le llamamos secciones LTPP para Costa Rica. Tenemos, en ese tiempo había más de 30, no sé cuántas habrán ahora. Y como les decía, las otras funciones también se están determinando con el Heavy Vehicle Simulator. La compra del HUS en el ANAME, que me correspondió hacerla a mí, no fue antojadiza, fue pensando en calibrar la guía de diseño de pavimentos para Costa Rica. No podíamos esperar 20 años, como hicieron los estadounidenses y los canadienses, con el LTPP, para tener información para calibrar los datos, para calibrar los modelos. Entonces, por eso fue que se compró el HUS. Y entonces uno empieza a proyectar los deterioros. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando, eso es un ensayo real en la pista a escala real, ahorita le contesto, Jessica, de deformación permanente. Aquí tengo, por ejemplo, la deformación permanente por capa. Esto es un ensayo, este resultado de la pista a escala real. Pues se ve que la mezcla asfáltica, que es la línea azul, la mezcla asfáltica se va deformando más y las otras capas se van deformando menos, porque en este caso la línea roja corresponde a una base estabilizada con cemento. Entonces la base estabilizada con cemento controló la deformación de las otras capas. Aquí les muestro la progresión de IRI, son modelos de deterioro para IRI. Y finalmente el código, ¿verdad? Donde se puede, la guía de diseño, la versión 1.0, incluía cálculo de curvas maestras, proyección de daños, como este, por ejemplo, donde se ve cómo va aumentando el área fisurada en el tiempo por fatiga conforme van aumentando los ejes equivalentes, ¿verdad? Ahí se saca y cuáles son los umbrales máximos, digamos. Por ejemplo, en este caso, ya el pavimento en 3 años había alcanzado un 10% de área fisurada y en 8 años había llegado a un 40% de área fisurada. Y ojo que aquí no le estamos metiendo la incertidumbre del diseño. Esa es una parte que si alguno ve a José Pablo Guillermoya, mi buen amigo, eso nos ha quedado viendo porque eso le tocaba a él. Mentira, o sea, todavía no habíamos llegado todavía a la parte de incertidumbre de diseño porque se ocupaba tener el software completamente operante y cuando yo salí de la NAME todavía no habíamos llegado ahí. Y aquí les muestro lo que les decía, lo del área fatigada. Y vean qué interesante. Vean una proyección de daño sin variación estacional, o sea, sin tomar en cuenta que la temperatura y la humedad me varían los módulos. Vean que a 20 años nos da menos de un 40% de área fisurada. Pero cuando tomamos en cuenta el efecto de que hay una variación estacional, en ese mismo periodo llegamos a un 80% de área fatigada. Entonces vean lo importante de incluir el clima dentro de nuestros modelos de cálculo, ¿verdad? Si uno asume que las condiciones iniciales del proyecto son ceteris paribus en el tiempo, nos va a pasar que no vamos a diseñar de una manera adecuada. Y con esto termino mi presentación. Vamos a ver. 57 minutos, dice
¿cómo se llama? El teléfono que duré. Les agradezco mucho por su tiempo. Me pregunta Jessica Sanabria, ¿qué porcentajes máximos de consumo de fatiga y abollamiento? Depende, si es para proyectos nivel 1, habíamos hablado de un porcentaje de fatiga máximo de 3%, proyectos digamos, los proyectos con mayor cantidad de vehículos. Y abollamiento, lo máximo que se permitía para proyectos nivel 1 eran 12.5 centímetros, hasta máximo me parece que 18 no, centímetros, milímetros. Muchas gracias, Daniel, un gusto en saludarte. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta que podamos discutir por aquí. Pueden ponerla por escrito o pueden preguntar sin ningún problema. Buenas tardes, estimado doctor. Felicitaciones en su presentación. No sé si puedo hacer una preguntita. Claro, don Ignacio Vladimir. Sí, mire, en Ecuador últimamente se hicieron unas vías nuevas por, digamos, por la cuestión del gobierno de Correa, pero estas vías prácticamente están ya fracturadas, están con mucho deterioro. No sé si usted tiene conocimiento o tuvo conocimiento tal vez de cómo fueron esos diseños que se hicieron en aquel tiempo. No, realmente no, Vladimir, pero no debiera ser, ¿verdad? Y yo sé que mucho de lo que se hizo en Ecuador en ese tiempo fueron pavimentos rígidos. Y los pavimentos rígidos en vías primarias tienen que durar 40 años. Entonces, no fue correcto. Digamos, habría que ver qué fue lo que pasó, pero se espera que durara mucho más. Ahí precisamente de Ecuador, don Fernando Palacios me dice, ¿qué tan frecuente se deben realizar los ensayos de desempeño en el control de calidad diario? Hola, Fernando. Nosotros lo estamos pidiendo en Costa Rica una vez por mes. Primero la aceptación del diseño del material y una vez por mes. Cuando los proyectos están ahí en su apogeo, digamos. El manual de cartillas, me pregunta Jennifer Álvarez. A mí no me gusta tanto, a mí me gustaba más lo que hicimos primero, que fue desarrollar un software con don Carlos Benavides y la gente del Cauca, que le comenté que mi exalumno Cristo Trejo le ayudó a desarrollarlo a don Carlos y a la gente de por allá. Yo no, para pavimentos de alto volumen, las cartillas a mí no me gustan. Para pavimentos de bajo volumen sí, pero para pavimentos de alto volumen no me gustan. Vamos a ver. Buenas tardes, profe. Aparte de la guía colombiana, ¿qué otros documentos recomienda para el diseño de bajo volumen? Yo no la tengo o no la puedo facilitar porque no es mía, pero usted la puede pedir al INVIAS y ahí se la tienen que dar si es que está abierta al público, que no estoy seguro. Los métodos sudafricanos me gustan mucho. La guía de diseño de bajo volumen, de pavimentos de bajo volumen del National Forest Service de los Estados Unidos también me gusta mucho. Ahí puede buscarlo. Vamos a ver qué otra pregunta. Jorge Nevado, buen amigo, ¿qué opinión te da la metodología Marshall? Mira, yo hace años, don Jorge, no me gusta la metodología Marshall. Hice mucha investigación con ella al principio de mi carrera científica, académica, pero tiene nula prácticamente correlación con lo que pasa en campo. Funciona más por la experiencia de los ingenieros que porque nos dé realmente un valor mecánico. ¿Por qué? Porque la estabilidad y el flujo realmente no correlacionan bien con lo que va a pasar en campo. ¿Y por qué se lo digo? Porque he visto proyectos que tienen flujos perfectos y en campo se deforman completamente. Y he visto proyectos... ya no me acuerdo. Deme un segundito, alguien está hablando ahí, está metiendo la... Silenciarlos a todos, listo.
igual el que tienen estabilidades muy buenas y se fatiga completamente. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho. Hola, don Hermes Vaca, de la Javeriana. Sí, sí la grabé y se las voy a pasar con mucho gusto. Los asfaltos modificados con polímeros. Se puede conseguir, sí, claro, claro, Jessica, los asfaltos modificados con polímeros, particularmente con polímeros rigidizantes, ayudan mucho a, a mejorar la condición y a soportar la deformación permanente. Lo único es que recuerde, Jessica, que cuando ya estamos hablando de pavimentos con mucho tránsito, por lo menos los que hemos estudiado en Estados Unidos, preferimos que sea una capa antideformación permanente arriba y una capa antifatiga abajo. Probablemente la capa antifatiga no requiere de polímero, pero la capa antideformación permanente sí, y requiere de otra estructura granulométrica, sea de una mezcla con mucha trabazón intraparticular o una mezcla discontinua. Que por ahí yo escuché a alguien de Colombia decir que los que estudiamos en Estados Unidos no sabemos de mezclas discontinuas, y eso no es cierto. Empezaría, por favor, no se ría. Vamos a ver, alguna otra pregunta. Muchos saludos a los amigos de la Universidad UCAP, Guayana, Venezuela. Don Germán Cruz, buen amigo de Nicaragua. La Escuela de Ingeniería sí tiene previsto un curso de diseño semi-PDG, no sé, Germán. Yo ahorita no sé. Probablemente la NAME sí, y el curso de MPDG de la NAME lo da Eliezer Arias, un exalumno mío, que es un excelente ingeniero y conoce bastante del tema. Oscar Noel, ¿considera que debería ser el indispensable el uso de capas antifatiga y antideformaciones para todas las carreteras de alto tráfico? Sí, y no me lo estoy inventando yo, la mayor parte de las carreteras de Estados Unidos son así. En Nevada, por ejemplo, todas las carreteras tenían un paquete que era la capa inferior de antifatiga, la capa antideformación permanente e incluso encima una capa de desgaste que en Nevada era una mezcla abierta, de granulometría abierta para fricción y para evitar el hidroplaneo. ¿Qué es tan factible sería unir a distintas unidades de laboratorios y entidades para realizar investigaciones a mayor escala y actualizar metodologías? A mí me encantaría, yo creo que sí se puede. Más bien, de una vez les anuncio, para febrero vamos a tener un congreso en línea donde estoy invitando a algunos de los investigadores más importantes de Latinoamérica en el campo de los pavimentos. Ahí podemos hablar de esas cosas, don Alejandro. Jennifer Álvarez me pregunta diseño Marshall y SuperPace. O sea, yo ya ni siquiera consideraría usar Marshall. O sea, yo me pasaría a SuperPace ya. En Costa Rica estamos ahí en un híbrido. Igual en otros países de Centroamérica. México en SuperPace tiene un avance muy grande. Me parece que Brasil también. Pero ya yo no consideraría el Marshall del todo. ¿Qué recomendación nos daría docentes de países que aún permiten la metodología Ashton? Me pregunta Carola de Ecuador. No, yo seguiría dando el Ashton 93 bien dado, porque yo no solo lo enseño todavía, sino también lo uso y hay que conocerlo bien, pero sí sería bueno también ver todos los fundamentos y tal vez algún algoritmo de cálculo del MPDG. Una buena tarea, Carola, que yo siempre le dejo a mis estudiantes, incluso de diseño pavimentos básico en el pregrado, es hacer un modelito de cálculo de MPDG con los modelos de deterioro del MPDG, digitando las respuestas del pavimento en Excel. Entonces, o en MATLAB, porque por lo menos aprenden el algoritmo y saben que hay otra cosa además del Ashton 93. El ejercicio parecido que les dejo a los de las maestrías es un poquito más duro, pero igual, porque a ellos les pido modelar varias temperaturas, varios climas, con varios modelos de deterioro, etcétera. A ver, si quiere, después lo podemos conversar. Me dice Malcolm Gabriel Mora, ¿qué tan dispersos son los resultados de formación, costos de mantenimiento y costos iniciales de inversión en comparación con otras metodologías? Es que eso depende más del diseño. Recuerden que lo que busca uno con el diseño ME es afinarle la punta lápiz.
Pues si usted hace el diseño M malo, pues le saldrá malo todo. Pero lo que busca uno es decir, si este pavimento va a durar 10 años, yo voy a hacer que dure 10 años. Porque mis modelos, mis materiales, etcétera, ¿cómo se llama? Los voy a modelar de tal manera y tengo tal conocimiento de esas variables que van a durar 10 años. Ahora le digo algo, en general el diseño EMI tiene 2,5 centímetros menos que un diseño AESTO tradicional. Mucha gente dice, entonces, ¿para qué tanto gasto? No, es que, o sea, ¿para qué tanta cosa? No, es que lo que queremos es hacer ingeniería. En base a su experiencia, doctor, ¿cuánto es el gradiente de temperatura más desfavorable? No lo sé, Javier. Si te lo dijera, te mentiría. Porque recordad que mucha de mi investigación ha sido en Costa Rica, donde no tenemos esos gradientes de temperatura. Entonces, si yo te digo ahorita un gradiente de temperatura, te voy a mentir. ¿Qué tanta seguridad recomienda en torno a diseños de pavimentos? Me dice don Malcolm. Lo mismo que les acabo de decir anteriormente. Es conocer las variables lo mejor que pueda uno. Nos dice don Samuel de Jesús Carrillo Calderón del Salvador. ¿Qué opinión tienen los asfaltos modificados con caucho? Son excelentes. Son excelentes, son muy buenos, tienen 40 años de investigación. No, eso que dice ahí realmente no pasa. El caucho sufre asentamiento, no. Y le puedo presentar cuando quiera, don Samuel, a Georgie Suárez, a Georgie Sousa, que es el investigador número 1 del mundo en pavimentos de asfalto caucho. Y es más, yo aquí tengo una muestra de la última tecnología de asfalto caucho y le puedo decir que es excelente. Juan Vallado dice, Perú, quisiera saber si existe una correlación ideal entre programas computacionales. Eso no existe. Cada software es diferente porque cada investigador tiene una forma diferente de resolver algo que llamamos ecuaciones diferenciales. Y como son ecuaciones diferenciales no lineales, que son soluciones aproximadas, cada software tiene su forma de calcular. Luego, las condiciones de borde son diferentes. Alguna gente asume fricción total, otra gente no, otra gente prefiere tener una solución menos precisa, pero que sea más rápida. Entonces, no existe. Y luego, cuando uno construye, entonces uno hace el retrocálculo de módulos, que igual es toda una ciencia, y con base en eso, pues determina con cierta justicia si los módulos son buenos o malos. O si se acercan al... Recuerden que no puede ser igual exactamente a lo que da en laboratorio, porque tenemos condiciones de borde diferentes, pero deben andar parecidas. Muchas gracias, don Jorge Nevado de Venezuela, por sus comentarios. Estoy para servirle. Buenas tardes. ¿Ha tenido alguna participación con diseño de mí en Perú? No, en Perú he participado en proyectos de materiales, de diseño de materiales. Don Oscar Julio Méndez, un buen amigo, muy amigo mío. Dice, doctor, ¿qué podemos hacer para modificar el ensayo de fatiga que está normalizado en el 2010? Creo que hay serios problemas con su aplicación. Sí, yo también coincido con usted, don Oscar, en que ese ensayo no es cambiar el ensayo de fatiga, sino cambiar los umbrales de fatiga, porque sí es un ensayo muy disperso. O podríamos buscar eventualmente otro ensayo, como el SCB, por ejemplo, el Semicircular Bending, pero sí coincido con usted en que ese ensayo, los umbrales no están bien, y eso a mí me causó muchos problemas en el ANAM en algún momento, porque yo difiero de lo que muchos de los que eran mis subalternos decían, y si hay que cambiarlo y podemos hablar con la gente del ministerio, que en el fondo el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene el poder. Lo que dice Juan Bayar, que me refiero a que el falling weight es muy caro. Sí, no, Juan. Si usted tiene un proyecto vamos a ver, si usted tiene proyectos de mezcla asfáltica que valen $500,000 a $1 millón por el kilómetro carril, y usted tiene un proyecto de 50 kilómetros, entonces el pavimento no cuesta menos de $50 millones. Pues el falling weight no es caro ahí. Si usted me lo dice que es para una urbanización como en la que vivo yo, que hay 200 casas, entonces sí puede hacer que sea muy caro un deflectómetro. Pero para proyectos importantes la deflectometría no es cara. Lo que sale caro es que el pavimento no dure lo que tiene que durar.
Bueno, yo creo, vamos a ver, hay una pregunta personal que ahorita veo. Sí, es cierto, Jessica. Jessica me dice que las mezclas modificadas en campo desciende la temperatura muy rápido, sí, pero tenemos que vivir con eso. ¿Cuál debe ser el rango de compactación? Nunca menor a 90 grados. Pero puede ser la mezcla tibia. Si usted hace una buena mezcla tibia, puede llegar hasta 70, de 70 para arriba. Pero para eso usted ocupa un buen químico, un buen ingeniero químico a la par suyo. Y una muy buena reología para poder determinar eso. Eso no es nada más así ¿cómo se llama? Como hace la gente que se chupa el dedo y ve cuál es la velocidad del aire. Hay que saber. ¿Qué opina de los programas que sirven para obtener el gradiente de temperatura? Son buenos. A través de la radiación son buenos. Lo que hay que es calibrarlos bien, pero sí son buenos. En la determinación del módulo dinámico de las mezclas asfálticas no se trabaja con la temperatura, un tercio de la carpeta asfáltica, de acuerdo a la temperatura de la zona de diseño, qué módulo se debe emplear. Bueno, lo puede hacer de varias maneras. Uno puede sacar una temperatura promedio en el centro de la capa y con eso usted se la puede jugar. O puede dividir la capa en 3 subcapas y usar 3 temperaturas y entonces 3 módulos. Lo que pasa es que recuerde que entre más capas tenga usted en su modelo, más dispersión tiene. Entonces ahí uno tiene que jugar con eso. Y recuerde que si va a dividir la capa de mezcla asfáltica en 3 capas, entonces tiene 3 frecuencias diferentes, entonces 3 velocidades diferentes para calcular el módulo. Entonces, no sé si eso era lo que me quería decir, pero por ahí anda la cosa. Don Alejandro Gómez, ¿qué opinas de las losas cortas para implementar en vías terciarias en lugar de las conocidas placahuellas? Vean, las placahuellas es algo que existe solo en Colombia. Me daría pena decir algo en contra de ellas, porque yo sé que ya está muy arraigado, aunque a mí las losas cortas honestamente me gustan más. De entre todas las propiedades de los materiales, ¿cuál considera la más preocupante? Bueno, ya se las dije, en subrasantes, base y base, granulares, el módulo de resiliencia. Para mezcla asfáltica, el módulo dinámico. Para concreto, el módulo de ruptura es fundamental porque eso es lo que determina la fatiga. Se me fue doña Ana Miria Obregón, un gran abrazo y ya todo el mundo se me fue, dicen que ya están saliendo. Bueno, yo creo que es tiempo de terminar aquí. Vamos a ver. Una última pregunta ya para terminar. ¿Cómo se podría realizar un diseño de pavimentos reciclados incluyendo la evaluación del PSI o de defecciones? Vamos a ver, ahí está mezclando dos cosas, ¿verdad? El PSI es una evaluación funcional. Cuando usted hace lo que tiene usted, un pavimento reciclado es que tiene que tener las propiedades de diseño que ya le dije atrás, cómo se calcula, ¿verdad? Después lo vemos mejor, don Elmer. Mejor lo vemos aparte, porque eso parece más bien una consultoría. Y yo creo que voy a terminar aquí. Por aquí alguien me había mandado un mensaje directo que no sé qué se hizo. Pero bueno, les agradezco mucho por las preguntas. Y yo creo que ya con esto terminamos. No sé si ahí está María del PEC. Sí, claro. Muchas gracias más bien a todos por asistir y acompañarnos. Y también a usted por ayudarnos a realizar esta charla. Y buenas tardes. Hasta pronto, Ignacio. Hasta pronto, Daniel de Machov. Suerte en Argentina. Hasta luego. Suerte, doctor. Gracias. Hasta luego, Ignacio.